Teresita, un nuevo día más. ¿Qué te parece? Amén. Qué bendición. Todos los días, ¿verdad? Y es ir todos los días batallando en, el, en esa santidad, todos los días estar buscando esa santidad, y se busca la santidad cuando uno empieza a buscar la palabra, porque en la palabra está la fuente de vida. ¿A dónde más iremos si tú tienes solamente esa fuente de vida eterna, esa palabra de vida eterna? Qué inspiración tan linda la del Espíritu Santo en Pedro, ¿verdad? Entonces, que hoy esa palabra que se lea sea de mucha edificación para tu vida y para la mía. Empezamos entonces invocando la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias, Señor, por este momento que tú nos das. Papá, siempre te doy gracias, porque todos los días es una oportunidad para crecer en tu amor. Gracias, Padre. Todos los días es una batalla, todos los días es una lucha, porque estamos en el mundo y el mundo no quiere que nosotros crezcamos. El mundo no quiere que nosotros busquemos de ti. El mundo siempre quiere que estemos adormecidos, pero aquí estamos ante tu presencia, con ese anhelo de crecer en ti. Gracias, papá, por ese gran amor y esa misericordia que nos tienes. Que esta palabra que se va a leer hoy, que esa palabra que se va a proclamar en este momento, sea esa tan viva y eficaz que llegue a lo profundo de nuestro corazón y sea grabada en nuestro corazón con letras de fuego, para que no se nos olvide, Padre, porque a veces nuestra mente es demasiado dispersa y queremos realmente comportarnos de acuerdo a tu voluntad. Gracias, papá, por tu gran amor y misericordia. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, papito Dios, te lo pedimos. Que esa palabra se haga vida en nuestro corazón, por los méritos de la pasión de Él, por las lágrimas de nuestra Madre María. Amén, amén y amén. Amén. Vamos a leer hoy Lucas capítulo 11, versículos del 1 al 4. Una vez Jesús estaba orando en un lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, lo mismo que Juan enseñó a sus discípulos. Jesús le dijo: Cuando oren, digan: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos el pan suficiente para cada día. Perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos han hecho mal. No nos expongas a la tentación. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, enséñanos a orar. Qué precioso que uno de sus discípulos le pregunte a nuestro Señor: enséñanos a orar. Discípulos que algunos muy letrados, muy estudiados, por ejemplo, Simón Celote era muy estudiado. Amigos de mi Señor Jesucristo como Lázaro era muy estudiado. Y de igual manera también él tenía esos amigos que eran, algunos fariseos eran amigos de mi Jesús, o sea, buenos fariseos, no todos los fariseos eran malos. Algunos doctores de la ley, como bien pudo haber sido Nicodemo, igual que otras personas que estuvieron allí en el Sanedrín, eran amigos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando le preguntan enséñanos a orar, es bien particular porque a veces no sabemos cómo orar. Porque bien dice Santiago, que cuando pedimos, a veces pedimos mal o hacemos quejalabanzas, ¿cómo es? Quejabanzas, ¿no es cierto? Y orar, ¿cómo orar? Y enseña la oración del Padre Nuestro, que es tan hermosa, ¿sí? La oración más completa que hay, una oración súper preciosa, donde exalta el nombre de nuestro Padre, donde cada parte del Padre Nuestro tiene una riqueza y una para meditarla profundamente. Quisiera compartirles una experiencia de Santa Teresita, que ella curiosamente se fue a confesar y el padre le dijo: bueno, muy bien, te voy a poner como penitencia que hagas un Padre Nuestro. Y entonces ella dijo: bueno, padre.
Y a los 8 días llegó el padre, o a los pocos días llegó el padre, bueno, pongamos al otro día, o bueno. Y la hermanita le dice, vengo a confesarme, padre. ¿Y por qué? Dice, porque no cumplí tu penitencia. Pero yo te coloqué un Padre Nuestro. Dijo, sí, es que no pude pasar del Padre Nuestro. Porque es tan inmenso meditar en lo que es el Padre Nuestro que no fui capaz de pasarlo. Porque fue tan hermoso meditarlo. Y no he podido cumplir tu penitencia. Precioso, ¿verdad? Cuando uno no hace las cosas cotorreaditas a la carrera, sino que uno medita. Y mi Jesús enseña con esa dulzura y con esa ternura, amor. Una de las cosas que yo veo acá y es la diferencia que hay, si nosotros podemos ver el capítulo de Mateo, capítulo Mateo 6, versículos más o menos como el 6 en adelante, un poquito más allá, con relación a este pasaje de Lucas, vemos la diferencia, porque dirán, uy, Mónica, ¿por qué leyó una versión tan diferente? No, lo que sucede es que como son diferentes evangelios, entonces es diferente. Por ejemplo, Mateo era un discípulo directo de nuestro Señor, más Lucas no. Lucas fue el discípulo de Pablo. Era médico. Entonces era él, y lo dice muy claramente en el primer capítulo de este evangelio, de Lucas, habla claramente de que él se esforzó por hacer una investigación bastante amplia de las cosas que pasaron con nuestro Señor Jesucristo. O sea, él fue investigación. Él fue y preguntó a personas para él poder escribir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Precisamente dentro de las cosas que Lucas habla, que otros discípulos no hablan, es la genealogía de nuestro Señor Jesús, hablar de la Santísima Virgen. O sea, él busca dar como un recuento de la historia de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que hace Lucas. Entonces, por eso nosotros vamos a ver una diferencia entre el Padre Nuestro que se habla de Mateo, al Padre Nuestro que habla Lucas. Si vemos ahí, no dice Padre Nuestro, dice Padre, santificado sea tu nombre. Ahí empieza pues con una diferencia, porque dice, Padre nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros, o sea, no entremos a decir, no, es que la Biblia se contradice, dice cosas que no son, no. Lo que sucede es que nos tenemos que contextualizar. Y dependiendo del contexto, uno ya puede entender qué es lo que está sucediendo. Y por qué en una parte dice una cosa y en otra pareciera que dijera algo diferente, pero no es así. ¿Sí? No es así. No, la Biblia en ninguna parte se contradice. Entonces, vemos esta versión de nuestro Señor, del Padre nuestro que enseña nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué puedo ver yo allí? Precisamente algo interesante. Y es que ellos no se aprenden las cosas de memoria. Porque es una realidad, no se aprenden las cosas de memoria. Ellos están, o sea, las oraciones como tal. En algunos, o sea, es como que algunos le dieran realce, especialmente algunos momentos importantes de la oración. Padre, santificado sea tu nombre. Lo triste es que pierde ese Padre nuestro, ¿no? Que nos hace ver como que nosotros somos sus hijos. Y se queda con ese Padre, santificado sea tu nombre. Aún así, si uno se pone a analizar, ¿uno a quién le dice Padre? ¿Sí? Y me parece muy lindo en cuanto a que, o sea, si yo le digo Padre a alguien es porque yo lo estoy aceptando. Si yo le digo Padre es porque en mi corazón queda algo. Cuando nosotros decimos Padre, deberíamos sentirnos hijos, porque es como, yo digo que es algo bien doloroso que tu hijo llegue, que no se sienta hijo tuyo y que te diga madre o padre.
y tú sabes que en su corazón no hay nada de amor por uno. Eso debe ser muy doloroso para nuestro Padre Dios. Que nosotros decimos, Padre nuestro que estás en el cielo santificado, y recitamos algo que nos sentimos en el corazón, que no vivimos en el corazón. O sea, uno queda allí como cuestionado, ¿no? Es como que tú llegas allí y simplemente es algo como que está tan afuera de ti, como que es algo que no sientes tú. Entonces estás diciendo Padre, como hacen, o sea, aquí los chicos de la institución tienen la particularidad, te dicen Madre, pero te aseguro que si te ven en la calle, a pesar de que te han dicho madre, olvídate, olvídate que te van a respetar muchas veces. Tú eres víctima de ellos mismos. Entonces, el asunto es que a veces nosotros estamos haciendo eso, ¿sí? Decimos padre a alguien a quien no lo significamos como padre. Le decimos padre a alguien que no es importante para nosotros. Entonces, es muy importante que nosotros realmente seamos conscientes de que la primera palabra que nosotros estamos diciendo del Padre nuestro es Padre, Padre. O sea, ¿qué significa ese Padre? Así como dice la historia que cuenta Rafa sobre la monja, es precisamente eso, o sea, dice Padre nuestro, o sea, mira la grandeza de decir Padre, Padre, o sea, ¿tú a quién le estás diciendo Padre? Precisamente hay un pasaje bíblico, no recuerdo ahorita en dónde, que dice, no llaméis a ninguno Padre, porque Padre solo es vuestro Dios que está en el cielo, básicamente. Y entonces uno le dice Padre a todo el mundo, pero cuando tiene uno que decirle a Dios Padre, es al que menos sentimos, ¿sí? El Señor nos está allí enseñando que cuando tú dices Padre, y fuera de eso es tan inmenso a quien le estás refiriendo ese Padre, es Padre, santificado sea tu nombre. Wow, o sea, yo te aseguro que a tu papá tiene un nombre, ¿no? Ahora ahí le están diciendo Padre y no nos dicen cuál es su nombre, porque además de eso no nos dicen cuál es su nombre, pero dice, santificado es su nombre. O sea, es tan santo que ni siquiera nosotros lo podemos, o sea, lo nombramos, ¿sí? Solamente le decimos Padre. ¿Quién es Él? El gran yo soy, ¿sí? O sea, no se especifica un nombre específico porque además están muchísimos nombres que tú, o sea, como que con los cuales se puede identificar Dios, el Shaddai, el Elohim, el Olam, o sea, hay cantidad, infinito. Si tú haces un estudio de los nombres de Dios, tienes infinidad de nombres. Entonces, tú simplemente le dirás Padre, Padre. Y dependiendo de eso, tú ya empiezas a sumergirte en esa preciosa oración del Padre Nuestro. Porque eso es lo que el Señor espera, eh, que nosotros realmente nos sumerjamos en relación con Dios. Porque si nosotros vemos Padre Nuestro que estás en el cielo, bueno, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. ¿Qué significa el venga tu reino? Venga tu reino. ¿Cuál es el reino de Dios? El reino de la bendición, el reino de la gracia. Le estamos pidiendo que venga tu reino, entonces nosotros debemos estar aceptando lo que Dios quiere, o sea, estamos aceptando que la gracia de Dios venga a nosotros y es lo que menos nos interesa muchas veces cuando vivimos en el pecado, cuando no queremos soltar cosas, cuando estamos en apegos, cuando estamos en idolatrías. Y uno le está diciendo, venga tu reino de gracia, venga tu reino de santidad, venga tu reino de bendición. Pero realmente lo aceptamos, dice, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Y nosotros
Señor, que se haga mi voluntad aquí en la tierra y tú sigues haciendo tu voluntad en el cielo. Porque uno quiere hacer la voluntad de uno no quiere hacer la voluntad de Dios, uno está haciendo la voluntad de uno. Entonces, es una oración de una profundidad muy grande que de verdad, o sea, yo digo, esta Santa Teresita definitivamente, oh, espectacular como ella simplemente entró a reflexionar sobre simplemente la palabra padre y por eso no cumplió su penitencia de decir un Padre Nuestro. Hay momentos en que a veces me dicen, Rafa, se puede modificar la oración del Padre Nuestro, se puede cambiar, se puede decir una cosa, se puede decir la otra. Yo les comparto una cosa lo que plantea Mateo y otra cosa lo que plantea Lucas. Bueno, los tres primeros evangelios son históricos, Mateo, Marcos y Lucas, sinópticos porque son históricos, sinópticos porque son parecidos. El único evangelio diferente es el de Juan, porque es más espiritual, ¿sí? Porque habla más desde la espiritualidad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso siempre se recomienda que se lea, cuando vamos a estudiar la Biblia, que empecemos por el evangelio de Juan y luego empezamos con los libros históricos que son Mateo, Marcos y Lucas, ¿sí? A lo que voy con respecto a esto es, no nos quedemos en esas discusiones, se llaman discusiones bizantinas, que no tienen casi sentido como tal, sino que nos centremos en lo que es el espíritu de lo que está en la oración. Si tuviésemos solamente a Lucas, porque Juan no habló del Padre Nuestro, fue dos históricos, uno discípulo de Jesús y otro discípulo de Pablo, que no conoció a nuestro Señor Jesucristo. Lo conoció ya por oído, ¿sí? Porque alguien se lo refería, porque ni Pablo conoció a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, necesariamente lo que hay que rescatar de todo es el espíritu de lo que hay en el trasfondo de la palabra, ¿sí? De la oración. Lo que plantea Lucas, necesariamente, pues es la hermosa forma en que mi Jesús nos enseña a orar. Y básicamente va a decir lo mismo, pero de diferente manera. Entonces, si decimos no, pero es que se debe decir el Padre Nuestro tal cual nos lo enseña la iglesia, pues entonces el Padre Nuestro que enseña la iglesia es el de Mateo. ¿Y qué pasa con Lucas? ¿Por qué se deja de lado a Lucas? Si el Padre Nuestro también está en Lucas. Y necesariamente, si tú ves la versión, ¿a qué versión se está refiriendo? A la del Dios habla hoy, a la de Jerusalén, a Nacarcolunga, ¿a qué versión se está refiriendo? La latinoamericana. Entonces tú vas a encontrar diferentes versiones. Incluso hay una versión que a mí me fascina con el Padre Nuestro, donde habla del Padre Nuestro, el pan de mañana, dánoslo hoy, ¿sí? O sea que está diciendo que la provisión ya la tenemos, tan hermosa, y que nos está pidiendo, le estamos pidiendo la provisión de mañana, porque ya la de hoy la tenemos, o sea, estamos pidiéndole la sobreabundancia. Entonces se dan cuenta cómo es de hermoso, y esto es para no entrar como en esas confusiones con respecto al Padre Nuestro. Hay que meditarlo. Si solamente tuviese una partecita del Padre Nuestro, solamente las dos partecitas, hay muchísima ganancia, muchísimo que meditar. Padre Nuestro que estás en el cielo. O sea, si Él está en el cielo, nosotros estamos en la tierra. Porque mi Jesús cuando oraba, levantaba sus manos y su mirada hacia el cielo. ¿Por qué levantaba su mirada? ¿Por qué se iba a las montañas a orar? Solo. ¿Por qué se iba a las montañas a orar? ¿Sí? Entonces, fíjense, porque siempre cada cosa nos pone a meditar, ¿sí? Santificado sea tu nombre. Santificamos el nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Se lo dijeron tal vez a Moisés y Moisés no pudo pronunciarlo. Y sobre todo que se dice Jehová en los cristianos, Yahvé en los católicos, y como la verdadera pronunciación. Generalmente se habla que es Jehová, ¿sí? Yahvé o algo así, porque es que no tiene, el hebreo no tiene vocales, son consonantes. Entonces, Y, la H, ¿sí? Entonces no se podía pronunciar como tal y entramos en esas polémicas humanas y así no es el punto. Lo importante de toda la oración es que tú hagas oración desde el corazón.
Si tú te pones a estudiar a María Valtorta de cómo los discípulos hacían la oración del Padre Nuestro, muy diferente a como nosotros la recitamos. No es recitarla, es meditarla. Incluso se quedaban en cada partecita y se ponían a estudiar cada partecita y agregaban otras partes más por cada frase que el Señor les enseñó. Es una oración que se enseñó, una oración que se mantuvo y se mantuvo por toda la vida, como dice, se mantendrá hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero necesariamente lo que nos pide mi Señor es que seamos de oración desde el corazón, porque llegará el día, dijo mi Jesús de Nazaret, cuando estaba con la mujer samaritana, ¿qué le dijo mi amor? Llegará un día en que ustedes me Orarán adorarán en en espíritu espíritu y y en en verdad. verdad. ¿Y qué es orar en espíritu y en verdad? ¿Qué es adorar en espíritu y en verdad? No es repetir como loritos mojados, no, sino es realmente el meditar, que salga desde el corazón, que degustemos cada palabra. ¿Qué implica, por ejemplo, danos hoy el pan nuestro de cada día, o el pan de mañana dánoslo hoy, o como aquí bien dice la versión del pan, ¿no? Como dice, danos el pan suficiente para cada día. ¿Sí te das cuenta? El pan suficiente. O sea, uno ya empieza como a analizar varias cosas. Pero, por ejemplo, perfectamente es que yo nunca, Señor, deje de tener trabajo. Que el pan no solamente es el pan físico, sino que como el trabajo, cada obrero es digno de su paga y necesariamente el trabajo dignifica al hombre. El pan nuestro es el trabajo. Perfectamente se puede analizar de esa manera. Lo importante es que salga desde el corazón, mano. Sí, y por eso es que dicen que la oración por excelencia es el Padre Nuestro. El Padre Nuestro maneja diferentes, por decirlo, diferentes niveles, escalones, bueno, no sé cómo decirlo, como que nos están hablando de cómo es una verdadera oración, porque nos habla de alabanza, nos habla de gratitud, nos habla de petición, nos habla de De arrepentimiento, liberación. nos habla de libertad, de protección, o sea, si analizamos cada parte del Padre Nuestro, que es toda una materia de verdad, estudiar el Padre Nuestro es todo un proceso, un ejercicio muy profundo, nos vamos a dar cuenta de que el Señor allí en esa oración, nuestro Señor Jesucristo en esa oración hizo, o sea, como el compendio de lo que debe contener una oración. Por eso, cuando Jesús hace esta oración, Él la hace precisamente porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Y y en la palabra nos está diciendo claramente, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Decir que venga el Espíritu Santo a nuestra vida, que nos ayude a orar, porque nosotros no sabemos orar. En cambio, el Espíritu Santo sí sabe orar, sí sabe pedir al Padre por las necesidades nuestras. Él conoce claramente cuál es nuestra necesidad del corazón. No son las necesidades físicas, porque acordémonos que eso es la añadidura. Pero el Espíritu Santo conoce nuestra necesidad del corazón. Aún así, Dios es tan hermoso que responde a las añadiduras, ¿sí? Pero que eso no sea lo importante de nuestra vida. Por eso es que a veces las oraciones no se responden, porque le damos importancia es a lo material, básicamente. Pero de tu corazón no estás dando nada. O sea, te preocupa tanto una condición financiera, te preocupa tanto una casa, un carro, etcétera, y se te olvida la condición espiritual de tu corazón. Y al Señor le interesa muchísimo, muchísimo que tú le dediques tiempo también a esa condición espiritual. Jesús no dejó de lado esa petición financiera, no la dejó de lado, porque Él le dijo, danos el pan nuestro de cada día. Eso es una petición física, ¿sí? Pero también eso fue un solo momento nomás, una sola situación, no concentró toda su oración allí, sino que fue más importante estar pendiente
de exaltar a Dios, fue más importante reconocer lo que Dios hace, fue más importante pedirle protección a Dios, fue más importante otras cosas que la parte de la materia, de lo material. Aún así, si nosotros nos vamos en el análisis de ese momento, danos el pan nuestro de cada día, podemos decir, como lo dice él mismo a través de su palabra, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Y si así es, también el pan nuestro de cada día es danos tu palabra viva, danos el pan vivo. ¿Qué significa? Danos la presencia de nuestro Señor día a día aquí en nuestro corazón. O sea, el contenido del Padre Nuestro es tremendamente espiritual, es tremendamente una enseñanza profunda de cómo se deben hacer oraciones. Si tú haces un estudio profundo de la oración, que lo estaba haciendo en estos días, de los tipos de oración y demás, salen cerca de 13 tipos de oración que uno dice, no, pero si yo solamente hago peticiones, no. Son infinidad de tipos de oración, les cuento, hasta el momento voy en 13 puntos de diferentes tipos de oración sustentados desde la palabra. Y fuera de eso, pues como esa situación que nosotros debemos tener en el corazón. O sea, la oración debe salir de adentro, de la entraña. Y para que esa oración salga allí, se requiere la presencia del Espíritu Santo. O sea, sí necesitamos al Espíritu Santo para orar. Lo dice la misma palabra. Entonces, si quieres aprender a orar, mira el Padre Nuestro, la palabra de hoy. Mira Juan capítulo 17, como mi Señor oraba tan lindo. Mira Juan capítulo 17, mira a la Virgen María cuando hace el Magnífica. Es una forma de oración lindísima. En Zacarías. Sí, ¿y cómo hace Zacarías la oración? Mira tan hermoso, es que es hermoso. Si tú te pones a mirar las oraciones que hacían, por ejemplo, esa oración que a mí me parece tan linda, la de Judith, en el libro de Judith, de los libros deuterocanónicos, son lindísimas. Y allí vas a empezar a ver cómo se ora en espíritu y en verdad. Nuestro Señor nos enseñó una forma, pero hay muchas formas de orar. ¿Sí? Nos enseñó algo perfecto. Y entonces vayamos a las Escrituras a aprender a orar. Nuestra Madre nos enseña a orar, porque ella es llena del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que ora por nosotros con gemidos indecibles. Oye, Rafa, hay un libro de la palabra de Dios que es lleno de oraciones. ¿Cuál libro es? De oraciones. Es del Antiguo Testamento. Y el libro de oraciones del Antiguo Testamento se llama, es un libro, ¿cuál es? No, espérame, yo puedo. Espérame. Que les quede la tarea. Sí, Se llama... Son oraciones muy profundas. Ay, ¿cuál es? Pues es un libro poético, porque los libros poéticos se llama... No son de los 5 primeros libros de la Biblia. Esos son históricos. Sí, no solamente históricos. Legales. Dios me los bendiga. Dios los bendiga, les queda como tarea. Bye. Pero vamos a quedar pensando, ¿cuál será?